Diciembre de 1916. San Petersburgo tiembla bajo un frío que congela hasta los pensamientos. En un palacio a orillas del Neva, un hombre bebe de vino envenenado y no muere. Le disparan en el pecho y sigue de pie. Le disparan de nuevo en la espalda y continúa avanzando. Finalmente lo arrojan al río helado y cuando recuperan su cuerpo días después, descubren que aún intentó liberarse bajo el hielo. ¿Quién era este hombre imposible de matar? ¿Un demonio? ¿Un santo? ¿O simplemente el hombre equivocado en el momento más peligroso de la historia rusa? Bienvenidos una noche más a Somnialis, viajeros nocturnos. ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañas esta noche? Cuéntanos en los comentarios, porque esta noche viajamos a la Rusia imperial, a los últimos días de un imperio milenario, a las habitaciones secretas del poder donde un campesino siberiano susurraba al oído de zares. Apaga las luces, deja que la penumbra te envuelva, porque esta es una historia que solo puede contarse en la oscuridad, cuando los secretos pueden finalmente revelarse sin ser juzgados por la luz del día. Rusia, principios del siglo XX. Mientras Europa se apresura hacia la modernidad con sus automóviles y electricidad, el imperio ruso permanece atrapado entre dos mundos, la opulencia de palacios dorados y la miseria de millones de campesinos. Un imperio tan vasto que abarcaba 11 zonas horarias, gobernado por una dinastía que se creía elegida por Dios mismo, los Romanov. Pero en los últimos años de su reinado, ese poder divino parecía desvanecerse, y en su lugar emergió algo inesperado, la influencia de un hombre sin título, sin educación formal, sin nada excepto unos ojos penetrantes y una reputación que lo precedía como una tormenta. Un hombre que los nobles llamaban el loco y los campesinos el santo. Un hombre cuyo nombre aún hoy evoca misterio y controversia, Grigori Yefimovich Rasputin. La pregunta que nos acompaña esta noche es inquietante. ¿Cómo es posible que un campesino analfabeto de Siberia llegara a tener más poder que príncipes y ministros? ¿Cómo pudo un hombre sin ejército, sin fortuna, sin linaje, hacer temblar los cimientos de un imperio? Esta noche buscaremos respuestas en los archivos secretos, en los diarios íntimos de la zarina, en los testimonios de quienes lo conocieron y lo temieron. Esta noche descubriremos al verdadero Rasputín, no al personaje de leyenda, sino al hombre complejo que vivió entre la fe y la manipulación, entre el misticismo genuino y el cálculo político. Conoceremos su infancia en un pueblo olvidado de Siberia, donde las primeras señales de algo extraordinario comenzaron a manifestarse. Viajaremos con él por los monasterios y caminos de Rusia, entendiendo cómo forjó su reputación de sanador. Estaremos presentes cuando conoció a la familia imperial y cambió para siempre el curso de la historia. Presenciaremos el momento imposible en que salvó la vida del heredero al trono ruso, el zarevich Alexei, un niño condenado por la hemofilia. Entenderemos el poder psicológico que ejerció sobre la zarina Alexandra, desesperada por salvar a su hijo. Y finalmente, descenderemos a la noche más oscura de San Petersburgo, cuando nobles conspiradores decidieron que Rasputín debía morir. Cada palabra de esta historia está fundamentada en documentos históricos. Los diarios personales de la zarina Alexandra, las memorias de aristócratas y sirvientes del palacio, los informes de la policía secreta zarista que vigilaba cada movimiento de Rasputín, las crónicas de periodistas de la época y los testimonios de sus asesinos. Esta no es mitología, es historia real, más extraña que cualquier ficción. Acomódate en la oscuridad. Cierra los ojos si lo deseas. Deja que tu imaginación te transporte 110 años atrás, a un mundo que está a punto de desaparecer para siempre. Si esta es tu primera noche en Somnialis, asegúrate de suscribirte para no perderte ningún viaje nocturno. Y si ya formas parte de esta comunidad, bienvenido de vuelta. Activa la campanita para que no te pierdas ningún episodio.
Ahora sí, acomódate y comencemos este viaje a la Rusia de las sombras, Siberia. Solo pronunciar el nombre evoca inmensidad helada, distancias imposibles, soledad infinita. Imaginemos ese territorio donde la naturaleza gobierna con mano de hierro, donde el invierno dura 8 meses y el verano apenas 3. Un lugar donde los bosques se extienden kilómetro tras kilómetro sin interrupción, donde los ríos fluyen anchos como mares y el cielo parece más cercano que en cualquier otro sitio del mundo. En el corazón de esta inmensidad, a orillas del río Tura, existía un pueblo tan pequeño que apenas merecía nombre: Pokrovskoye. Una colección de isbas de madera, cabañas campesinas con techos inclinados para soportar el peso de la nieve, calles de tierra que se convertían en lodo cada primavera, una iglesia ortodoxa con cúpulas en forma de bulbo, pintadas de colores que desafiaban la monotonía gris del invierno. Aquí, el 22 de enero de 1869, nació Grigori Yefimovich. El mundo no prestó atención. ¿Por qué habría de hacerlo? Era apenas otro niño campesino en un imperio de más de 125 millones de almas, la mayoría sumidas en la misma pobreza ancestral. Su padre, Yefim, era un simple campesino que trabajaba la tierra y transportaba mercancías por el río durante los meses cálidos. Gente de pocas palabras y manos encallecidas. La madre, Ana, como tantas mujeres siberianas, envejecía rápidamente bajo el peso del trabajo y los partos constantes. Grigori no fue el primero ni sería el último, pero sí fue el único que sobrevivió. En las crónicas del pueblo, conservadas en archivos regionales, apenas hay mención de la familia Rasputín hasta años después. Eran invisibles, como corresponde a los campesinos en un imperio donde la servidumbre apenas había sido abolida 8 años antes del nacimiento de Grigori. Libres en papel, pero atados a la tierra y a la pobreza por cadenas tan reales como las de hierro. Escuchemos el crujir de la nieve bajo botas de fieltro, el silencio pesado de las noches siberianas, interrumpido solo por el aullido de lobos en la distancia. Sintamos el humo de la estufa de leña, el único calor en inviernos, donde el termómetro descendía a 30, 40 grados bajo cero. En ese mundo de supervivencia, ¿cómo germinó la semilla de lo extraordinario? Los primeros indicios aparecen en los relatos que el propio Rasputín contaría décadas después, verificados parcialmente por testimonios de habitantes del pueblo. Cuando Grigori tenía apenas 7 u 8 años, su hermano mayor Dmitri se ahogó en el río Tura. El niño intentó salvarlo. Según las crónicas locales, ambos fueron arrastrados por la corriente helada. Un campesino los rescató, pero era demasiado tarde para Dmitri. Grigori sobrevivió, pero algo cambió en él tras ese día bajo el agua. Los vecinos del pueblo recordarían años después que el niño comenzó a tener momentos extraños. Se quedaba inmóvil mirando al horizonte. Murmuraba palabras incomprensibles. Algunos dijeron que podía sentir cuando alguien del pueblo estaba enfermo antes de que los síntomas se manifestaran. Una tarde de verano, según testimonios recogidos por investigadores soviéticos en los años 20, el joven Grigori señaló a un campesino que pasaba con su carro y declaró: «Ese hombre ha robado el caballo del padre de Piotr». Nadie le creyó. El campesino era respetado, pero días después encontraron el caballo escondido en su granero. ¿Intuición? ¿Casualidad? ¿O el primer destello de algo más profundo? En la Siberia rural, donde el racionalismo ilustrado europeo no había llegado, donde las supersticiones convivían con la fe ortodoxa más fervorosa, un niño con el don no era imposible. Era temido, respetado, apartado. Los documentos históricos nos dicen que Grigori nunca aprendió a leer ni escribir correctamente. No había escuela en Pokrovskoye. Los campesinos no necesitaban letras para arar la tierra o pescar en el río. Pero algo más profundo germinaba en la mente del muchacho. Una comprensión psicológica instintiva.
una capacidad de leer no palabras en papel, sino emociones en rostros, miedos en silencios. A los 14 años, Grigori ya había desarrollado una reputación dual. Por un lado, era conocido como un bebedor temprano, un joven inquieto que se involucraba en peleas. El apodo Rasputín probablemente viene de aquí. Deriva de la palabra rusa Raputny, que significa libertino, disoluto. Un apodo que se convertiría en apellido, sellando su destino. Pero por otro lado, ese mismo joven problemático comenzó a mostrar una inclinación mística inesperada. Pasaba horas en la iglesia del pueblo, no en los bancos con los demás feligreses, sino en rincones oscuros, sumido en lo que parecían trances. Los sacerdotes locales no sabían qué hacer con él. ¿Era devoción genuina o algún tipo de posesión? Imaginemos una noche de invierno en Pokrovskoye, el pueblo enterrado bajo metros de nieve. En una isba humilde, iluminada apenas por la luz vacilante de una vela, el joven Grigori permanece despierto mientras su familia duerme. Afuera, el viento aúlla como un ser vivo. Él mira las llamas de la estufa y ve algo, patrones, significados, mensajes de lo invisible. Los registros parroquiales de la Iglesia Ortodoxa de Pokrovskoye, consultados por historiadores modernos, muestran que Grigori se casó a los 19 años con Praskovia Fyodorovna Dubrovina, una campesina local. Tuvieron 3 hijos que sobrevivieron: Dmitri, Bárbara y María. Una vida campesina normal, predecible, destinada a terminar en el mismo pueblo donde comenzó. Pero entonces, alrededor de 1890, algo cambió radicalmente. Grigori abandonó su hogar, dejó a su esposa y sus hijos pequeños, y comenzó a caminar. Los testimonios recogidos por investigadores indican que Grigori vivió una experiencia transformadora. Algunos dicen que vio una visión de la Virgen María, otros que un peregrino santo pasó por el pueblo y sus palabras encendieron algo en el alma inquieta del joven. Lo cierto es que Grigori se unió al flujo interminable de peregrinos que caminaban por las vastas extensiones de Rusia. En la tradición ortodoxa rusa existía la figura del Stranik, el peregrino que renunciaba a todo para caminar de monasterio en monasterio, de santuario en santuario, buscando la iluminación espiritual. Eran vagabundos santos, respetados y alimentados por los campesinos, a cambio de oraciones y bendiciones. Grigori se convirtió en uno de ellos, y comenzó un viaje que duraría años y transformaría al campesino borracho de Siberia en algo muy diferente: un starets, un anciano santo con poderes místicos, o al menos alguien que sabía actuar como tal. Imaginemos los caminos polvorientos de Rusia a finales del siglo XIX. Grigori camina descalzo en verano, con botas rotas en invierno. Lleva una túnica raída y un bastón. Su cabello crece largo y enmarañado. Su barba se vuelve espesa. Los ojos, ya penetrantes en su juventud, adquieren una intensidad perturbadora tras meses de ayuno, oración y soledad. Camina cientos, miles de kilómetros. Duerme en graneros, en cunetas, en los patios de iglesias. Come lo que le dan, y en cada pueblo, en cada monasterio, observa, aprende. Los monjes le enseñan oraciones, los campesinos le cuentan sus dolores. Él escucha, no con los oídos solamente, sino con algo más profundo. Los registros de varios monasterios en Siberia y en la Rusia central mencionan la visita de un peregrino llamado Grigori de Pokrovskoye entre 1890 y 1895. No era inusual, miles de peregrinos visitaban estos lugares, pero algunos monjes recordarían después algo particular en este: la manera en que miraba a las personas, como si viera a través de ellas. Durante estos años, Rasputín alegó haber llegado hasta el monte Athos en Grecia, el centro espiritual del cristianismo ortodoxo, donde monasterios milenarios se aferran a acantilados sobre el mar Egeo. No hay pruebas documentales de esto, pero sí hay testimonios
de que conoció diversas corrientes místicas, algunas ortodoxas, otras más cuestionables. Una de ellas era la secta de los Clisti, los flagelantes. Según las acusaciones que lo perseguirían toda su vida, Rasputín participó en sus rituales, danzas extáticas hasta el agotamiento, flagelación colectiva para purgar el pecado y, según rumores más oscuros, orgías rituales donde el sexo se consideraba una forma de alcanzar lo divino mediante la transgresión. Rasputín siempre negó pertenecer a esta secta, pero su comportamiento futuro haría que muchos dudaran de sus negativas. Lo cierto es que cuando Grigori regresó a Pokrovskoye, alrededor de 1895, ya no era el mismo hombre. Tenía 20 y tantos años, pero aparentaba más. El rostro curtido por el sol y el frío, la mirada de quien ha visto algo que otros no pueden ver, y una reputación que comenzaba a precederlo, el peregrino de Siberia que podía curar con sus manos y sus oraciones. Los testimonios de habitantes de Pokrovskoye y pueblos cercanos, recogidos después de su muerte, hablan de curaciones sorprendentes. Una mujer con fiebre alta que sanó tras su visita, un niño con convulsiones que dejó de tenerlas después de que Grigori rezara sobre él. Milagros genuinos, efecto placebo, intuición médica primitiva combinada con carisma abrumador. En aquella época y lugar no importaba. Para los campesinos siberianos, Grigori había regresado transformado, y la transformación más importante estaba en sus ojos. Todas las personas que describieron a Rasputín, amigas o enemigas, coincidían en un detalle: sus ojos, grises, penetrantes, hipnóticos, ojos que parecían ver dentro del alma, ojos que podían ser tiernos como los de un padre o aterradores como los de un depredador. Un noble que lo conocería años después escribiría en sus memorias: cuando Rasputín te miraba, sentías que cada secreto, cada mentira, cada deseo oculto quedaba expuesto ante él. Era imposible sostenerle la mirada sin sentir que te desnudaba el alma. ¿Cómo desarrolló este poder? Quizás en años de observar rostros en monasterios y caminos. Quizás era un don natural amplificado por la práctica. O quizás era simplemente un maestro de la psicología humana. Un hombre que comprendía instintivamente que la mayoría de las personas anhelan ser vistas, comprendidas, validadas en su dolor. En Pokrovskoye construyó una habitación especial debajo de su casa, una especie de capilla subterránea donde pasaba horas en oración y meditación. Los vecinos lo visitaban en busca de consejo y bendiciones. Algunos llevaban enfermedades, otros problemas familiares. Grigori los escuchaba, a veces rezaba, a veces simplemente hablaba con ellos, con una mezcla extraña de sabiduría campesina y profundidad mística. Pero Pokrovskoye era demasiado pequeño para contener lo que Grigori se estaba convirtiendo. Las noticias de sus supuestos poderes comenzaron a extenderse por las regiones circundantes. Y entonces llegó el momento que cambiaría todo. Decidió viajar a la capital espiritual de Rusia, San Petersburgo. Era el año 1903. Grigori Rasputín tenía 34 años. Había pasado de campesino ignorante a peregrino místico. Ahora estaba a punto de convertirse en algo mucho más peligroso: un hombre con acceso al poder absoluto. San Petersburgo en 1903. Imaginemos una ciudad que es ella misma, una contradicción viviente. Capital imperial construida sobre pantanos hace apenas 200 años por la voluntad férrea de Pedro el Grande. Una ciudad de palacios dorados y canales helados, donde la aristocracia europea más refinada convivía con la pobreza más abyecta, donde óperas italianas sonaban en salones de mármol, mientras en las calles obreros harapientos luchaban por sobrevivir. Esta era la ciudad más occidental de Rusia, la ventana hacia Europa. Amplias avenidas diseñadas por arquitectos franceses, catedrales con cúpulas doradas que reflejaban el sol del norte durante las noches blancas del verano, el palacio de invierno, residencia de los zares,
dominaba las orillas del río Neva, con su fachada verde y blanca, símbolo del poder de la dinastía Románov. Pero bajo esta superficie de grandeza imperial corrían tensiones profundas. La Rusia de principios del siglo XX era un gigante con pies de barro. El zar Nicolás II gobernaba con autoridad absoluta, creyéndose ungido por Dios. Pero las ideas revolucionarias se filtraban desde Europa. Los obreros comenzaban a organizarse. La derrota en la guerra ruso-japonesa de 1904 a 1905 expondría la fragilidad del imperio. En este hervidero de contradicciones llegó Grigori Rasputín en el invierno de 1903. Un campesino siberiano con túnica raída, botas embarradas y mirada penetrante, caminando por las calles donde príncipes paseaban en carruajes dorados. ¿Cómo llegó a la capital? Las investigaciones históricas sugieren que contaba con cartas de recomendación de monjes siberianos que reconocían su fervor religioso. En la Rusia ortodoxa, estos starets o ancianos santos tenían un estatus especial. Si un monje respetado avalaba a un peregrino, las puertas se abrían, incluso en la alta sociedad. Su primera conexión importante fue con el obispo Teófanes de Poltava, rector de la Academia Teológica de San Petersburgo. Los documentos de la época muestran que Teófanes quedó impresionado por Rasputín. En sus diarios, el obispo escribió: «Este hombre simple posee una fe genuina y profunda. Sus oraciones tienen poder. He visto lágrimas de arrepentimiento en ojos de nobles endurecidos tras hablar con él». Imaginemos ese primer encuentro. El refinado obispo, educado en las mejores instituciones, habituado a debates teológicos complejos, se sienta frente a un campesino que apenas puede leer. Pero cuando Grigori comienza a hablar de Dios, no lo hace con conceptos abstractos, sino con la inmediatez de quien dice haber experimentado lo divino directamente. Dios no está en los libros. Podríamos imaginar que dice Rasputín. Dios está en el corazón que sufre, en la madre que llora por su hijo, en el pecador que busca redención. He caminado miles de kilómetros y he visto a Dios en el rostro de los olvidados. Este tipo de misticismo directo, emocional, tenía un poderoso efecto en la aristocracia petersburguesa de la época. Muchos de estos nobles, educados en Francia, hablando francés más fluidamente que ruso, se sentían espiritualmente vacíos. La religión ortodoxa oficial era ritual, formal, distante. Rasputín ofrecía algo diferente: acceso directo a lo sagrado, sin intermediarios, sin formalismos. El obispo Teófanes introdujo a Rasputín en los salones aristocráticos, y aquí comenzó el ascenso vertiginoso del campesino siberiano. Las nobles damas de San Petersburgo, aburridas de sus vidas de lujo vacío, encontraban en este hombre extraño algo magnético. No era su apariencia, ciertamente. Rasputín nunca fue considerado atractivo físicamente. Era alto, desgarbado, con dientes amarillentos y una higiene personal cuestionable que escandalizaba a la refinada aristocracia. Pero tenía algo que ellas no podían encontrar en sus esposos nobles, educados y fríos: presencia. Cuando Rasputín entraba en una habitación, toda atención se desviaba hacia él. Cuando te miraba, sentías que realmente te veía. Y en una sociedad donde las mujeres nobles eran básicamente ornamentos decorativos, ser vista, ser escuchada, era un regalo raro. Los testimonios de la época describen sus sesiones en los salones. Las nobles lo invitaban a sus casas. Él llegaba, generalmente sin previo aviso, y se sentaba entre ellas. No hacía reverencias, no usaba los títulos correctos, trataba a princesas y condesas como trataría a campesinas en Siberia, directamente, sin artificio. «Cuéntame tu dolor», decía, y ellas, acostumbradas a ocultar sus emociones tras abanicos y etiqueta, se abrían ante este hombre que parecía no juzgar. Él escuchaba. A veces tomaba sus manos entre las suyas, grandes y callosas. Rezaba sobre ellas.
y muchas reportaban sentirse aliviadas, curadas, comprendidas. Los diarios y memorias de nobles de la época están llenos de referencias a Rasputín en estos primeros años. La princesa Militza de Montenegro y su hermana la princesa Anastasia fueron sus primeras benefactoras importantes. Ellas lo presentaron en círculos cada vez más elevados. Organizaban sesiones donde Rasputín hablaba de Dios y el pecado con una franqueza que escandalizaba y fascinaba en igual medida. El pecado es necesario para conocer la redención. Era uno de sus dichos favoritos. ¿Cómo puede alguien que nunca ha caído apreciar la gracia de ser levantado? Pequen y arrepiéntanse. Solo así conocerán verdaderamente a Dios. Esta teología dudosa, que sonaba peligrosamente similar a las enseñanzas de la secta Clisti, no molestaba a sus admiradoras. Al contrario, en una sociedad ahogada por reglas y restricciones, la idea de que el pecado podía ser un camino hacia Dios tenía un atractivo oscuro. Pero no todos estaban fascinados. La nobleza tradicional comenzó a murmurar. ¿Quién era este campesino que se sentaba en los salones aristocráticos? ¿Qué autoridad tenía para hablar de asuntos espirituales? Los sacerdotes oficiales de la Iglesia Ortodoxa, acostumbrados a ser los únicos mediadores entre Dios y los hombres, veían en Rasputín una amenaza. En 1905, Rasputín tuvo su primera confrontación documentada con autoridades eclesiásticas. Fue acusado de enseñar doctrinas heréticas y de comportamiento inapropiado con mujeres. Una investigación fue abierta, pero aquí vemos la primera demostración del genio político de Rasputín. Sus conexiones lo protegieron. Los obispos que lo habían avalado salieron en su defensa. Las nobles que lo admiraban intercedieron. La investigación se cerró sin consecuencias. Este patrón se repetiría muchas veces. Acusaciones, investigaciones y siempre protección desde arriba. Rasputín estaba aprendiendo rápidamente cómo funciona el poder y estaba a punto de obtener la protección más poderosa de todas. Las crónicas periodísticas de 1905 muestran que Rasputín ya era un personaje conocido en San Petersburgo. Los periódicos comenzaron a publicar historias sobre el monje loco de Siberia, aunque técnicamente nunca fue monje. Algunas lo describían como un santo, otras como un charlatán peligroso. Imaginemos las conversaciones en los cafés de la Nevsky Prospekt, la avenida principal de San Petersburgo. Oficiales militares, periodistas, estudiantes universitarios, todos debatiendo sobre este personaje extraño que había capturado la imaginación de la aristocracia. Es un fraude evidente, diría un estudiante racionalista. Aprovecha la superstición de mujeres aburridas. Pero yo conozco a alguien que fue curado por él, respondería otro. Mi tía tenía migrañas terribles. Rasputín rezó sobre ella y desaparecieron. Placebo, insistiría el primero. Sugestión psicológica. ¿Y si fuera real?, plantearía un tercero. ¿Y si realmente Dios obra a través de este hombre? Estas conversaciones eran un microcosmos de las tensiones de la época. La Rusia tradicional, mística, supersticiosa, chocaba contra la Rusia moderna, influenciada por la ciencia y el racionalismo occidental. Rasputín encarnaba esta tensión. Era imposible de ignorar, pero difícil de clasificar. ¿Santo o charlatán? ¿Místico genuino o manipulador genial? Durante estos primeros años en San Petersburgo, Rasputín también desarrolló su reputación más oscura. Los informes de la Ojrana, la policía secreta zarista, comenzaron a documentar sus visitas nocturnas a baños públicos en compañía de mujeres, sus borracheras en tabernas, comportamientos que parecían totalmente contradictorios con la imagen de hombre santo. Pero aquí está la paradoja central de Rasputín. Estas contradicciones no lo debilitaban, lo hacían más fascinante. Era un santo que bebía vodka y visitaba prostitutas, un hombre de Dios que hablaba de pecado con conocimiento íntimo. No encajaba en ninguna categoría conocida, y eso lo hacía poderoso.
Los testimonios de mujeres que lo conocieron en esta época son reveladores. Muchas admitían sentirse atraídas por él, no físicamente, sino de una manera más compleja. Era como si viera partes de ti que ni tú misma conocías. Escribió una noble en su diario. Te hacía sentir viva de una manera que la vida correcta y apropiada nunca lograba. Psicológicamente, Rasputín había descubierto algo fundamental. En una sociedad reprimida y formal, la autenticidad cruda, incluso cuando es perturbadora, tiene un poder magnético. Él no fingía ser perfecto, no pretendía santidad, admitía sus debilidades, y paradójicamente, esto lo hacía parecer más genuino que los santos oficiales de la Iglesia Ortodoxa, con sus vidas públicas impecables. Pero todo esto, la fascinación de los salones, los rumores en los periódicos, las acusaciones y defensas, todo era apenas el prólogo. Porque en 1905, Rasputín estaba a punto de conocer a las dos personas que cambiarían su destino y el de Rusia, el zar Nicolás II y la zarina Alexandra Fyodorovna. Y en el centro de ese encuentro estaría un niño moribundo, el heredero al trono imperial, el último zarevich, Alexei Nikolayevich Romanov. Hemos viajado desde la Siberia helada hasta los salones dorados de San Petersburgo, desde el campesino analfabeto hasta el místico que fascinaba a la aristocracia. Si esta historia te está atrapando, un me gusta ayuda a que más viajeros nocturnos la descubran. Ahora, veamos cómo ese poder encontró su propósito más peligroso, el corazón de la familia imperial. 1904. En las habitaciones privadas del Palacio de Alejandro en Tsarskoye Selo, a pocos kilómetros de San Petersburgo, la zarina Alexandra Fyodorovna finalmente dio a luz lo que todos esperaban, un varón. Después de 4 hijas, el heredero al trono había llegado. Las campanas de todas las iglesias de Rusia repicaron. Salvas de cañones anunciaron el nacimiento. El imperio celebraba. Pero en las habitaciones imperiales, lejos de los festejos públicos, un terror silencioso comenzaba a germinar. Imaginemos a Alexandra, nacida princesa de Hesse en Alemania, nieta de la reina Victoria de Inglaterra, sosteniendo a su hijo recién nacido. Alexei, un bebé hermoso, saludable en apariencia, pero Alexandra conocía un secreto que atravesaba su linaje como una maldición: la hemofilia. La hemofilia es una enfermedad genética donde la sangre no coagula correctamente. Un simple golpe, una caída menor, puede provocar hemorragias internas mortales. No había cura, no había tratamiento efectivo. Los médicos de principios del siglo XX podían hacer poco más que observar impotentes, mientras los enfermos sufrían agonías terribles. Y Alexandra sabía que ella era portadora. Su hermano Friedrich había muerto de hemofilia a los 3 años. Su sobrino había muerto también. La enfermedad viajaba por la línea femenina de los descendientes de la reina Victoria, matando a los varones. Y ahora, su hijo, el heredero al trono del imperio más grande del mundo, había heredado esta maldición genética. Los documentos médicos preservados en archivos rusos confirman que los primeros síntomas aparecieron cuando Alexei tenía apenas meses de edad. Una hemorragia en el ombligo que no se detenía. El pánico de los médicos imperiales. Las transfusiones de sangre primitivas que a veces funcionaban, a veces empeoraban las cosas. El zar Nicolás y la zarina Alexandra tomaron una decisión que cambiaría la historia: mantener el secreto. Nadie podía saber que el heredero al trono estaba enfermo. En un imperio donde el zar era visto como elegido por Dios, admitir que su hijo sufría una enfermedad mortal sería admitir que quizás Dios no bendecía a los Romanov. Sería mostrar debilidad en un momento en que Rusia enfrentaba crisis tras crisis. Los médicos y enfermeras que atendían a Alexei fueron obligados a firmar pactos de confidencialidad bajo amenaza de prisión. Solo la familia inmediata
y un círculo minúsculo de sirvientes de confianza conocían la verdad. Para el mundo exterior, Alexei era simplemente un niño delicado que a veces se enfermaba. Pero la realidad en el palacio era muy diferente. Los testimonios de sirvientes, publicados años después de la revolución, describen escenas desgarradoras. Alexei jugando como cualquier niño, corriendo, riendo, y de pronto, un grito. Se había golpeado la rodilla o el codo. Lo que en cualquier niño sería una molestia menor, en él desencadenaba una crisis. La sangre comenzaba a acumularse dentro de la articulación. La rodilla se hinchaba del tamaño de una cabeza de adulto. El dolor era indescribable. Alexei gritaba durante horas, a veces días. Los médicos no podían hacer nada excepto administrar morfina y esperar a que la hemorragia se detuviera sola, o no. Alexandra no dormía durante estas crisis. Se quedaba junto a la cama de su hijo, rezando sin parar. Los iconos ortodoxos cubrían las paredes de la habitación. Velas ardían constantemente, pero las oraciones no detenían el dolor de Alexei. El zar Nicolás, educado para nunca mostrar emoción en público, se encerraba en su estudio y lloraba. Sus diarios personales, preservados y publicados después de la revolución, contienen entradas devastadoras. 8 de octubre de 1912. Mi pequeño Alexei sufrió toda la noche. Su pierna está terriblemente hinchada. Los doctores dicen que si la hemorragia no se detiene pronto, no me atrevo a escribir lo que podría suceder. Alexandra no ha dejado su lado ni por un momento. Ella reza. Yo también rezo, pero Dios parece sordo a nuestras súplicas. En este contexto de desesperación absoluta, Rasputín entró en la vida de la familia imperial. Las crónicas históricas sitúan el primer encuentro entre Rasputín y la familia imperial en 1905, introducido por las princesas de Montenegro. Fue una reunión social, cordial. Nicolás y Alexandra quedaron intrigados por este campesino que hablaba con tal fervor religioso. Pero no fue una conexión profunda todavía. Eso cambió en 1906, durante una de las crisis de Alexei. La hemorragia no se detenía. Los médicos imperiales habían agotado sus opciones. Alexandra, en su desesperación, recordó al starets siberiano. Lo mandó llamar. Lo que sucedió exactamente en esta habitación es uno de los misterios más debatidos de la historia rusa. Los únicos testigos fueron Alexandra, las enfermeras, y el propio Alexei, que tenía solo 2 años. Pero el resultado fue indiscutible. Después de la visita de Rasputín, la hemorragia se detuvo. Alexei dejó de gritar. Se durmió pacíficamente. ¿Fue un milagro? ¿Coincidencia? ¿O algo más complejo? Los historiadores médicos modernos han propuesto varias explicaciones. Una teoría es que Rasputín tenía un efecto calmante psicológico en Alexandra y en el propio Alexei. El pánico de la madre, transmitido al niño, aumentaba su presión arterial y empeoraba las hemorragias. La presencia tranquilizadora de Rasputín rompía este ciclo. Su voz profunda, sus oraciones susurradas, su confianza absoluta de que Dios curaría al niño, creaban una atmósfera de calma que ayudaba al cuerpo a sanar. Otra teoría sugiere que Rasputín, con su conocimiento campesino de hierbas, podría haber administrado remedios que los médicos imperiales desconocían. La aspirina, que empeora la coagulación, era comúnmente usada por médicos de la época. Quizás Rasputín simplemente suspendió tratamientos que hacían más daño que bien. Una tercera explicación es más perturbadora. Hipnosis. Varios testimonios describen la capacidad de Rasputín para inducir estados de trance. Si podía hipnotizar a Alexei, reducir su percepción del dolor y bajar su agitación, esto permitiría que los mecanismos naturales de coagulación funcionaran mejor. Pero para Alexandra, la explicación era clara y simple. Dios había enviado a Rasputín para salvar a su hijo. Este hombre simple de Siberia era un instrumento divino.
y desde ese momento, Rasputín se convirtió en la persona más importante en la vida de la zarina después de su familia. Los documentos de la época muestran que las visitas de Rasputín al palacio se volvieron frecuentes, siempre en privado, lejos de ojos indiscretos. Él jugaba con Alexei, le contaba historias de Siberia, el niño lo adoraba. Nuestro amigo, así lo llamaban Nicolás y Alexandra en su correspondencia privada, nunca por su nombre, para mantener el secreto. Las cartas entre Nicolás y Alexandra, particularmente durante la Primera Guerra Mundial, cuando el zar estaba en el frente, están llenas de referencias a nuestro amigo. Alexandra escribía: «Nuestro amigo dice que no debemos preocuparnos. Él ha rezado y Dios le ha mostrado que Alexei mejorará. Consulté con nuestro amigo sobre la decisión del ministro. Él dice que es un error, que debemos esperar». Gradualmente, Rasputín no solo se convirtió en el sanador de Alexei, sino en consejero de Alexandra en todos los asuntos. Y aquí comenzó el verdadero peligro. Porque Alexandra, criada en la corte alemana, nunca entendió realmente la política rusa. Era vista como extranjera, fría, distante. No hablaba ruso perfectamente. Prefería la soledad a los eventos sociales. Y su obsesión por mantener secreto el estado de Alexei la aislaba aún más. En Rasputín encontró no solo esperanza para su hijo, sino también el amigo, el confidente, el consejero que no tenía en ningún otro lugar. Y Rasputín, con su astucia campesina, comprendió perfectamente el poder que esto le otorgaba. Los informes de la Ojrana, de 1907 en adelante, documentan el creciente número de personas que buscaban hasta Rasputín para pedirle que intercediera con la familia imperial. Nobles que querían ascensos, mercaderes que buscaban contratos, incluso ministros del gobierno que necesitaban el apoyo del zar. Rasputín comenzó a funcionar como un corredor de poder extraoficial. Por una donación generosa, podía prometer llevar un asunto a la atención de la zarina. Y sorprendentemente, muchas veces funcionaba. Personas que habían sido ignoradas por la burocracia imperial de repente obtenían audiencias, decisiones favorables, nombramientos. ¿Rasputín aceptaba dinero por estas intercesiones? Los documentos policiales sugieren que sí, aunque él siempre lo negó, afirmando que solo aceptaba ayuda para los pobres de Siberia. Lo cierto es que su estilo de vida en San Petersburgo cambió. Ya no era el peregrino harapiento. Ahora vivía en un apartamento decente, vestía mejor, comía en restaurantes, y su reputación de borracho y mujeriego se volvía más escandalosa. Las noches de Rasputín en San Petersburgo se volvieron legendarias. Los informes policiales de 1910 a 1916 son extraordinariamente detallados. Agentes de la Ojrana lo seguían constantemente, documentando cada movimiento. Visitaba restaurantes gitanos donde bebía hasta la madrugada. Regresaba a su apartamento con mujeres, muchas mujeres. Un informe policial de 1911 describe: Rasputín llegó al restaurante Villa Rodé a las 9 de la noche. Ordenó champán y vino tinto. Bebió copiosamente. Bailó con varias damas. A medianoche, invitó a 2 de ellas a su apartamento. Salieron del restaurante abrazados, cantando canciones obscenas. ¿Cómo reconciliaba Rasputín este comportamiento con su papel como hombre santo? Aquí volvemos a su teología peculiar, el pecado como camino hacia la gracia. Algunos testimonios sugieren que convencía a las mujeres de que el sexo con él era una forma de comunión espiritual, una manera de alcanzar a Dios mediante la transgresión. Otras mujeres eran simplemente seducidas por su carisma y la promesa implícita de acceso al poder imperial. Algunas lo buscaban voluntariamente. Otras fueron más tarde acusaciones de abuso y manipulación. La verdad probablemente incluye ambos casos, pero lo verdaderamente notable es que estos escándalos, ampliamente conocidos en San Petersburgo, no destruyeron su influencia. ¿Por qué?
porque Alexandra se negaba a creer las acusaciones. Para ella, eran calumnias inventadas por enemigos de nuestro amigo. Y cuando le presentaban pruebas, su respuesta era siempre la misma. Dios obra de maneras misteriosas. ¿Quién soy yo para juzgar al hombre que Dios ha enviado para salvar a mi hijo? Este fanatismo de Alexandra es clave para entender el poder de Rasputín. No era solo influencia psicológica, era fe ciega de una madre desesperada. Y esa fe estaba a punto de tener consecuencias catastróficas para toda Rusia. 1914. El mundo se precipitaba hacia el abismo. En agosto de ese año comenzó lo que entonces llamaron la Gran Guerra, lo que conocemos como la Primera Guerra Mundial. Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia. Rusia movilizó sus ejércitos en defensa de los serbios eslavos. Alemania declaró la guerra a Rusia. Y repentinamente, Europa entera ardía. El zar Nicolás II se vio arrastrado a un conflicto que no comprendía completamente y para el cual Rusia no estaba preparada. El entusiasmo patriótico inicial pronto se convertiría en desilusión cuando las derrotas comenzaran a acumularse. Pero en esos primeros meses había esperanza. San Petersburgo, rebautizada como Petrogrado para sonar menos alemana, vibraba con fervor nacionalista, y Rasputín, sorprendentemente, se opuso a la guerra. Los documentos históricos muestran que Rasputín envió telegramas urgentes a Nicolás antes de la declaración de guerra. No vayas a la guerra. Será el fin de Rusia y de ti mismo. Morirán millones. Todo será destruido. Era quizás la predicción más precisa que haría en su vida. Pero Nicolás, atrapado entre la presión de sus ministros y el honor imperial, ignoró el consejo. Rusia entró en la guerra. Y Rasputín, por primera vez, perdió influencia temporalmente. En tiempos de fervor patriótico, sus orígenes campesinos y sus mensajes de paz sonaban derrotistas, casi traidores. Incluso sufrió un ataque físico en 1914. Una mujer perturbada, Kionilla Guseva, lo apuñaló en el estómago gritando: «¡He matado al anticristo!». Rasputín sobrevivió, pero la recuperación fue larga y dolorosa. Regresó a Siberia para sanar, alejándose temporalmente de San Petersburgo. Pero su ausencia solo reveló cuán dependiente se había vuelto Alexandra de él. Las cartas de la zarina a Nicolás durante este periodo son reveladoras. Echo tanto de menos a nuestro amigo. Nadie más me entiende. Nadie más puede calmar a nuestro pequeño cuando sufre. Y cuando Rasputín regresó a Petrogrado en 1915, su poder era mayor que nunca. ¿Por qué? Porque la guerra iba terriblemente mal para Rusia. Las derrotas se acumulaban. Tannenberg, los lagos masurianos, la gran retirada de 1915, donde el ejército ruso retrocedió cientos de kilómetros perdiendo Polonia y otras provincias occidentales. Millones de soldados rusos murieron, a menudo sin armas suficientes. Familias enteras recibían telegramas de muerte. El descontento crecía. En este contexto de crisis, Nicolás tomó una decisión catastrófica. En agosto de 1915, decidió asumir personalmente el mando del ejército y partir al frente. Era un gesto simbólico para levantar la moral, pero tuvo una consecuencia inesperada. Dejó a Alexandra a cargo del gobierno en Petrogrado, y Alexandra, cada vez más aislada y paranoica, consultaba prácticamente cada decisión gubernamental con Rasputín. Los documentos gubernamentales de 1915 a 1916 muestran un caos administrativo creciente. Ministros eran nombrados y destituidos con frecuencia desconcertante. En menos de 2 años, Rusia tuvo 4 primeros ministros diferentes, 5 ministros del Interior, 3 ministros de Guerra, 3 ministros de Relaciones Exteriores, 4 ministros de Agricultura. ¿Qué causaba esta inestabilidad? Los testimonios de ministros supervivientes coinciden. La influencia de Rasputín a través de Alexandra. Cualquier ministro que criticara a nuestro amigo era destituido.
Cualquiera que él recomendara era considerado para puestos importantes, sin importar sus calificaciones. Las cartas de Alexandra a Nicolás en el frente son documentos extraordinarios que muestran hasta qué punto Rasputín influía en las decisiones gubernamentales. Nuestro amigo dice que no debemos nombrar a Polivanov como ministro de guerra. Él no es confiable. Nuestro amigo sugiere que Protopopov sería excelente como ministro del Interior. Es un hombre de fe verdadera. Nuestro amigo insiste en que no podemos permitir que la Duma, el Parlamento ruso, tenga más poder. Sería desastroso. Nicolás, exhausto en el frente, generalmente seguía los consejos de su esposa, y así, indirectamente, un campesino siberiano sin educación formal estaba tomando decisiones que afectaban el destino de 180 millones de personas. Los resultados fueron desastrosos. Ministros incompetentes fueron nombrados porque habían sido recomendados por Rasputín o habían pagado por su recomendación. Políticas coherentes eran imposibles cuando los ministros cambiaban cada pocos meses. La administración del gobierno se convirtió en una farsa. Imaginemos una reunión del gabinete en 1916. Ministros educados en las mejores universidades europeas, expertos en sus campos, se sientan alrededor de una mesa. Discuten problemas complejos, el abastecimiento del ejército, la inflación galopante, las huelgas obreras en aumento. Y entonces llega un mensaje de la zarina. Nuestro amigo dice que la solución es tener más fe en Dios y en el zar. Los ministros se miran entre sí con frustración impotente. Algunos renuncian. Otros aprenden a simular que respetan las opiniones de nuestro amigo, mientras intentan hacer su trabajo lo mejor posible. Pero el verdadero desastre no era solo la incompetencia administrativa. Era que todo el mundo sabía lo que estaba pasando. Los rumores sobre Rasputín y Alexandra eran conversación común en Petrogrado. Y esos rumores se volvían cada vez más oscuros y fantásticos. Los periódicos, aunque censurados, publicaban artículos velados sobre fuerzas oscuras que influían en el gobierno. Caricaturas mostraban a Rasputín como un títere manejando las cuerdas del zar y la zarina. Panfletos clandestinos lo acusaban de ser un espía alemán, trabajando para destruir Rusia desde dentro. ¿Era Rasputín un espía alemán? No hay evidencia histórica que lo respalde. Era un oportunista, un manipulador, un hombre sediento de poder y placer. Pero traidor a Rusia, probablemente no. Su oposición a la guerra era genuina, nacida de su experiencia campesina. Sabía que la guerra solo traería sufrimiento a la gente común. Pero el origen alemán de Alexandra hacía que las acusaciones sonaran plausibles. Se decía que ella y Rasputín conspiraban para hacer que Rusia perdiera la guerra. Se susurraban historias de que Rasputín visitaba el palacio no solo durante el día, sino durante la noche, que su relación con Alexandra iba más allá de lo espiritual. Estas acusaciones sexuales probablemente eran falsas. Los informes policiales, detallados hasta el absurdo sobre otros aspectos de la vida de Rasputín, nunca encontraron evidencia de una relación física entre él y Alexandra. Y conociendo la devoción casi religiosa de Alexandra hacia su esposo Nicolás, parece extremadamente improbable. Pero la verdad ya no importaba. En la mente pública, Rasputín se había convertido en un símbolo de toda la decadencia y corrupción del régimen zarista. Un campesino sucio manejando el imperio mientras soldados morían en las trincheras. Era una imagen poderosa y devastadora para la legitimidad de los Románov. La nobleza rusa, tradicionalmente leal al zar, comenzó a perder la fe. En los salones donde años antes Rasputín había sido celebrado, ahora era execrado. Los mismos aristócratas que una vez buscaban su bendición, ahora hablaban abiertamente de la necesidad de eliminarlo. La Duma, el parlamento ruso limitado que Nicolás había creado a regañadientes después de la revolución de 1905, se volvió cada vez más crítica. En noviembre de 1916, el líder de los monárquicos constitucionales,
Pavel Milyukov, pronunció un discurso incendiario conocido como el discurso ¿Es esto estupidez o traición? Sin mencionar directamente a Rasputín, dejó claro que fuerzas destructivas estaban saboteando el esfuerzo de guerra ruso. Imaginemos la atmósfera en Petrogrado en el otoño de 1916. La guerra llevaba 2 años y medio. Millones habían muerto. El pan escaseaba. El carbón para calefacción era racionado justo cuando el infame invierno ruso se aproximaba. Huelgas obreras paralizaban fábricas. Y la sensación generalizada era que mientras el pueblo sufría, el loco bebía champán y susurraba al oído de la zarina. Los informes de la Ojrana de ese periodo muestran preocupación creciente. Los agentes reportaban conversaciones en las calles. Mientras Rasputín viva, Rusia no puede ganar la guerra. Si el zar no hace nada contra Rasputín, tal vez necesitemos un nuevo zar. Quizás necesitemos terminar con todos los Romanov. Ideas revolucionarias que antes solo existían en círculos radicales comenzaban a penetrar conversaciones de gente común. Y en el centro de todo el descontento estaba Rasputín, el chivo expiatorio perfecto para todos los males del imperio. Rasputín mismo parecía consciente del peligro. En conversaciones con amigos cercanos, reportadas en testimonios posteriores, habría dicho: «Siento que mi fin se acerca, pero no temo a la muerte. He cumplido mi misión en esta tierra». ¿Era premonición genuina o simplemente el reconocimiento de que sus enemigos eran muchos y poderosos? Probablemente ambas cosas. Rasputín había sobrevivido múltiples intentos de desacreditarlo, una puñalada casi mortal, investigaciones eclesiásticas y policiales, pero ahora enfrentaba enemigos más decididos, aristócratas que creían que matarlo era un acto patriótico, y entre esos conspiradores estaba un joven príncipe, aristócrata refinado y rico, casado con una sobrina del zar, el príncipe Félix Yusupov, un hombre que había conocido a Rasputín en los salones, que supuestamente lo había consultado para curar su homosexualidad, algo que Yusupov negaría toda su vida, pero que algunos testimonios sugieren. Yusupov comenzó a organizar lo que él creía sería el asesinato más patriótico de la historia rusa, y el escenario que eligió para este drama final sería su propio palacio, en una noche de diciembre cuando el frío de Petrogrado podía matar tan fácilmente como una bala. Este era el momento de máximo poder de Rasputín, un campesino siberiano que susurraba al oído de la zarina mientras un imperio se desmoronaba, pero como toda grandeza humana, contenía ya las semillas de su destrucción. Estamos en el corazón de esta historia. ¿Hay alguien en tu vida que también ama estos viajes por el pasado? Comparte este episodio con esa persona y cuéntame en los comentarios, ¿qué es lo que más te ha sorprendido hasta ahora? Continuemos, porque ahora todo va a cambiar. La noche más larga de San Petersburgo está a punto de comenzar. Otoño de 1916. Petrogrado tiembla, no solo por el frío que se aproxima, sino por tensiones que parecen a punto de explotar. En las calles, colas interminables para conseguir pan. En las fábricas, huelgas cada vez más frecuentes. En las trincheras del frente, soldados hambrientos y mal equipados se preguntan por qué están muriendo. Y en los salones aristocráticos, en reuniones secretas, en conversaciones susurradas, una idea toma forma. Rasputín debe morir. No es la primera vez que alguien planea asesinarlo. Ha sobrevivido a intentos previos, a amenazas constantes. La Ojrana intercepta regularmente cartas que prometen matarlo. Pero esto es diferente. Esta vez los conspiradores no son fanáticos aislados, sino miembros de la alta aristocracia, personas cercanas a la familia imperial. El líder del complot es el príncipe Félix Yusupov, de 29 años. Es difícil imaginar a alguien más opuesto a Rasputín. Félix proviene de una de las familias más ricas de Rusia, más rica incluso que los Romanov. Educado en Oxford,
Habla perfectamente francés e inglés. Es culto, refinado, aficionado a las artes. Su palacio en Petrogrado es una joya de arquitectura. ¿Qué motiva a Yusupov? En sus memorias, escritas en el exilio años después, afirma que fue puramente patriotismo, que vio en Rasputín la causa de todos los males de Rusia, que eliminar al campesino siberiano salvaría al zar de sí mismo y evitaría la revolución. Pero los historiadores han señalado motivaciones más complejas. Yusupov estaba fascinado por Rasputín de una manera casi obsesiva. Según algunos testimonios, lo había visitado múltiples veces, buscando... ¿qué? ¿Curación espiritual? ¿Curiosidad mórbida? ¿Algo más oscuro? La relación entre Yusupov y Rasputín antes del asesinato es uno de los aspectos más enigmáticos de esta historia. Los cómplices de Yusupov revelan las tensiones en la aristocracia rusa. Uno era el gran duque Dmitri Pavlovich, primo del zar, joven apuesto de 25 años. Su participación en el complot era extremadamente peligrosa. Como miembro de la familia imperial, teóricamente no podía ser ejecutado sin el consentimiento del zar, pero su presencia también daba a la conspiración un aire de legitimidad. No era un complot contra la monarquía, sino para salvarla. Otro conspirador era Vladimir Purishkevich, miembro ultraconservador de la Duma, feroz patriota y antisemita declarado. En la compleja política rusa de la época, Purishkevich representaba a aquellos monárquicos que amaban al zar, pero veían en Rasputín una influencia destructiva que debía eliminarse. También participó el doctor Stanislaus de Lazover, que proporcionaría el veneno, y posiblemente un oficial británico del M.I.6, Oswald Reiner, amigo de Yusupov de Oxford, aunque su participación sigue siendo debatida por historiadores. Imaginemos las reuniones secretas en el Palacio Yusupov durante noviembre y diciembre. Hombres aristocráticos, habituados al lujo y la comodidad, planeando un asesinato como si fuera un asunto de Estado. Discuten métodos. Veneno, deciden. Es limpio, discreto. Cianuro de potasio, suficiente para matar a varios hombres. Pero, ¿cómo atraer a Rasputín? Yusupov propone un plan ingenioso. Usará a su esposa, la princesa Irina, como señuelo. Invitará a Rasputín a conocerla, prometiendo presentársela en su palacio. Rasputín, siempre interesado en conocer mujeres hermosas de la aristocracia, aceptaría la invitación. El problema era que Irina no estaba en Petrogrado, estaba en Crimea, a miles de kilómetros de distancia, pero Yusupov le diría a Rasputín que ella estaba arriba en el palacio, en una fiesta, y que bajaría pronto para conocerlo. Mientras esperaba, le servirían vino y pasteles envenenados. Los preparativos tomaron semanas. Yusupov mandó a redecorar el sótano de su palacio para que pareciera una acogedora sala de estar. Alfombras persas, muebles cómodos, una chimenea. Debía parecer el escenario perfecto para un encuentro social íntimo, no una trampa mortal. Mientras los conspiradores planeaban, Rasputín seguía su vida habitual, aparentemente ajeno al peligro creciente. Los informes de la Ojrana de diciembre de 1916 muestran sus rutinas: visitas al palacio para ver a Alexandra y Alexei, salidas nocturnas a restaurantes, borracheras, mujeres. El patrón que había seguido durante años. Pero algunos testimonios sugieren que Rasputín sentía algo. En conversaciones con su hija María, registradas en las memorias de ella, habría dicho: «Siento que pronto dejaré este mundo. Si muero asesinado por campesinos, el zar reinará muchos años más. Pero si me matan nobles, sus manos quedarán manchadas con mi sangre por 25 años. Tendrán que abandonar Rusia. Los hermanos matarán hermanos y todos se odiarán entre sí. No habrá nobles en Rusia durante 25 años». ¿Profecía genuina o reconstrucción posterior? La hija de Rasputín escribió esto décadas después del evento, sabiendo ya que la predicción se había cumplido con precisión escalofriante. Pero múltiples testimonios de personas que conocieron a Rasputín en sus últimas semanas
coinciden en que parecía melancólico, como si presintiera su fin. También escribió cartas extrañas. Una, dirigida a la zarina Alexandra, fechada pocas semanas antes de su muerte, decía: «Siento que dejaré la vida antes del 1 de enero. Si fui asesinado por campesinos, especialmente por mis hermanos campesinos, no tienes nada que temer. Pero si fui asesinado por nobles, sus manos estarán manchadas con mi sangre, y durante 25 años no podrán lavársela de sus manos. Tendrán que abandonar Rusia. Si fui asesinado por tus parientes, entonces ninguno de tu familia, es decir, ninguno de tus hijos o parientes, vivirá más de 2 años. Serán matados por el pueblo ruso». Esta carta, si es genuina, algunos historiadores dudan de su autenticidad, es extraordinaria, porque predice no solo su muerte, sino el destino exacto de la familia imperial. Serían ejecutados en julio de 1918, año y medio después del asesinato de Rasputín, por revolucionarios bolcheviques. Mientras tanto, en el Palacio Imperial, Alexandra permanecía en una burbuja de negación cada vez más peligrosa. Sus cartas a Nicolás en el frente muestran una realidad paralela. Para ella, los problemas de Rusia eran causados por conspiradores y traidores que intentaban separar al pueblo de su zar. La solución era simple: más fe, más oración, más confianza en nuestro amigo. Nuestro amigo dice que no debemos ceder ante las demandas de la Duma. Son débiles y están influenciados por liberales. Nuestro amigo asegura que Dios protege a Rusia y a nuestra familia. Debemos tener fe absoluta. Nicolás, desde el frente, respondía con cartas cada vez más cansadas. Amaba a su esposa, confiaba en ella, pero incluso él comenzaba a dudar si confiar tanto en Rasputín era sabio. Algunos de sus ministros más leales le habían advertido directamente: «Su Majestad, la reputación de Rasputín está destruyendo el respeto por la corona. Debe alejarlo de la familia». Pero Nicolás no podía. No porque creyera personalmente en los poderes de Rasputín tanto como Alexandra, sino porque sabía que su esposa dependía psicológicamente de él. Cada vez que Alexei tenía una crisis hemofílica, Rasputín era la única persona que podía calmar a Alexandra. Alejar a Rasputín sería destruir el frágil equilibrio emocional de su esposa. Esta era la trampa en la que los Románov estaban atrapados. Mantener a Rasputín cerca erosionaba su legitimidad pública. Alejarlo podría significar perder a su heredero o ver a Alexandra derrumbarse psicológicamente. No había buenas opciones, y los conspiradores sabían esto. Por eso creían que su plan era patriótico. Al eliminar a Rasputín, liberarían al zar de esta influencia destructiva. Alexandra lloraría, sí, pero eventualmente lo superaría. Y Rusia se salvaría. Era una lógica que sonaba convincente en las reuniones secretas del Palacio Yusupov, pero revelaba una ignorancia profunda sobre lo que realmente estaba mal en Rusia. Rasputín no era la causa de la crisis, era un síntoma. Eliminar un síntoma no cura la enfermedad. Los problemas reales eran estructurales. Un sistema autocrático en un mundo que exigía democracia, desigualdad masiva en un tiempo de industrialización, una guerra catastrófica que drenaba recursos y vidas, falta de reformas políticas y económicas fundamentales. Pero era más fácil culpar a un campesino siberiano que reconocer que el sistema entero estaba quebrado. A principios de diciembre, los conspiradores fijaron la fecha. Sería en la noche del 16 al 17 de diciembre de 1916. Yusupov había enviado la invitación a Rasputín, quien había aceptado con entusiasmo la oportunidad de conocer a la bella princesa Irina. Los últimos días antes del asesinato, Rasputín los pasó normalmente. Visitó a la familia imperial, jugó con Alexei, consoló a Alexandra. En la noche del 15 de diciembre, según informes policiales, estuvo en un restaurante hasta tarde, bebiendo y cantando. ¿Sabía lo que vendría?
Si lo sabía, no hizo nada para evitarlo. Quizás estaba cansado. Había vivido intensamente. Había tocado el poder absoluto. Había bebido de todos los placeres que la vida ofrecía. Tal vez parte de él estaba listo para el final. O quizás simplemente confiaba demasiado en su propia invencibilidad. Había sobrevivido a tantas cosas. ¿Por qué esta vez sería diferente? La tarde del 16 de diciembre, Rasputín se preparó para la visita al Palacio Yusupov. Se vistió con una blusa de seda bordada, un detalle vanidoso en un hombre que generalmente vestía como campesino. Se peinó su larga barba. Según su hija María, parecía extrañamente nervioso. ¿Estás bien, padre?, le preguntó. Iré a visitar al joven, respondió, refiriéndose a Yusupov. Hay algo extraño en su invitación, pero debo ir. Y así, cerca de medianoche del 16 de diciembre, Grigori Rasputín salió de su apartamento hacia el Palacio Yusupov. El frío era brutal, como solo puede serlo en Petrogrado en diciembre. La nieve crujía bajo sus botas. Las calles estaban casi vacías. En el Palacio Yusupov, los conspiradores esperaban. Habían envenenado los pasteles y el vino. El doctor Lazobert había puesto suficiente cianuro para matar a un elefante. Todo estaba listo. Lo que ninguno de ellos sabía era que estaban a punto de crear no solo un asesinato, sino una leyenda. Una noche que sería contada y recontada, cada vez más exagerada, hasta que fuera imposible separar la realidad de la mitología. La noche en que Rasputín se convirtió en inmortal. 16 de diciembre de 1916. Pasada la medianoche, ya técnicamente 17 de diciembre. El Palacio Yusupov se alza imponente en el Moika, uno de los canales que atraviesan Petrogrado. Es uno de los edificios más hermosos de la ciudad, amarillo pálido con columnas blancas, una joya arquitectónica que habla del inmenso poder y riqueza de la familia Yusupov. En el sótano cuidadosamente preparado, los conspiradores esperan. El príncipe Félix Yusupov está nervioso, aunque intenta ocultarlo. El gran duque Dmitri Pavlovich, Vladimir Purishkevich y los otros conspiradores permanecen arriba, en las habitaciones superiores. El plan es que Yusupov reciba a Rasputín solo, le sirva los pasteles y vino envenenados, y espere a que el veneno haga efecto. Solo entonces, los otros bajarían para deshacerse del cuerpo. Imaginemos el sótano, una mesa con pasteles rosados y glaseados, aparentemente deliciosos. Botellas de vino tinto Madeira, el favorito de Rasputín. La habitación está cálida gracias a la chimenea que arde. Música de gramófono suena desde arriba, creando la ilusión de una fiesta donde supuestamente está la princesa Irina. Cerca de la 1 de la madrugada, Yusupov escucha pasos en la entrada del palacio. Su corazón late más rápido. Es Rasputín, llegando como había prometido. Yusupov sube a recibirlo. Los testimonios de Yusupov, escritos años después, describen su primera impresión de Rasputín esa noche. El campesino vestía su mejor blusa de seda bordada, un intento de parecer presentable para conocer a la princesa. Sus ojos grises penetrantes observan el lujoso palacio con la familiaridad de alguien acostumbrado a moverse en los más altos círculos. ¿Dónde está la princesa?, pregunta Rasputín. Arriba, con sus invitados, responde Yusupov con voz que espera suene natural. La fiesta aún no termina, bajará pronto. Mientras tanto, ven conmigo al sótano. He preparado un lugar más íntimo para que la conozcas. Descienden las escaleras. Rasputín entra en el sótano y observa el escenario preparado. ¿Sospecha algo? Si es así, no lo muestra. Se sienta en un sillón cerca de la chimenea. Yusupov le ofrece los pasteles. Prueba estos. Son deliciosos. Los ha preparado especialmente la princesa. Según el testimonio de Yusupov, Rasputín rechaza los pasteles inicialmente. No tengo hambre. Esto desconcierta al príncipe. El veneno está en los pasteles. ¿Cómo hacer que los coma? Le ofrece vino en su lugar. Rasputín acepta. Bebe una copa, luego otra.
Yusupov espera ver señales de agonía. El cianuro debería actuar en minutos. Convulsiones, espuma en la boca, colapso. Pero Rasputín simplemente conversa. Parece ligeramente mareado por el alcohol, pero nada más. Media hora pasa. Yusupov está cada vez más nervioso. ¿Por qué no funciona el veneno? Insiste con los pasteles. Finalmente, Rasputín acepta uno. Lo come. Luego otro. En total, consume varios pasteles que contenían suficiente cianuro para matar a múltiples personas. Y no pasa nada. 1 hora. 2 horas. Rasputín sigue sentado, bebiendo vino, conversando sobre temas triviales, preguntando cuándo bajará la princesa. Yusupov está al borde del pánico. Arriba, los otros conspiradores esperan, preguntándose qué está saliendo mal. Los historiadores han debatido durante décadas qué sucedió realmente con el veneno. Algunas teorías. El doctor Lazovert, quien supuestamente envenenó los pasteles y el vino, pudo haberse asustado en el último momento y no poner suficiente veneno. O quizás el calor del horno al hornear los pasteles neutralizó el cianuro. El cianuro también puede ser neutralizado por el azúcar, y los pasteles estaban muy azucarados. Otra teoría más reciente sugiere que Rasputín sufría de gastritis crónica por su alcoholismo y tomaba bicarbonato regularmente para aliviar el malestar estomacal. El bicarbonato podría haber neutralizado el cianuro en su estómago, o simplemente, como algunos científicos han señalado, el cianuro de potasio se degrada con el tiempo y pierde efectividad. Quizás el veneno que usó Lazovert era viejo. Sea cual sea la razón, el envenenamiento estaba fallando. Y Yusupov, viendo pasar las horas, toma una decisión desesperada. Sube donde están los otros conspiradores. No está muriendo. Susurra con voz tensa. Hemos esperado horas. Ha comido todos los pasteles envenenados. Ha bebido el vino y está perfectamente bien. Los conspiradores están aterrorizados. ¿Realmente Rasputín es invencible, como dicen las leyendas? Algunos quieren cancelar todo, dejarlo ir, fingir que nada sucedió. Pero Purishkevich insiste. Hemos llegado demasiado lejos. Debe morir esta noche. El gran duque Dmitri le da a Yusupov un revólver. Tienes que dispararle. Yusupov nunca antes ha matado a nadie. Es un aristócrata refinado, amante del arte y la música, pero ha llegado demasiado lejos para retroceder. Toma el revólver y baja al sótano. Rasputín está mirando un crucifijo ornamentado que cuelga en la pared. Yusupov, según su testimonio, le dice: Grigori Yefimovich, mejor que mires el crucifijo y reces. Rasputín se vuelve, confundido, y en ese momento, Yusupov dispara. El sonido del disparo es ensordecedor en el espacio cerrado del sótano. La bala impacta a Rasputín en el pecho, del lado izquierdo. Cae hacia atrás, colapsando en el suelo. Sangre comienza a manchar su blusa de seda. Los otros conspiradores bajan corriendo. Encuentran a Rasputín en el suelo, aparentemente muerto. El doctor examina el pulso. Está muerto, declara. Los conspiradores están aliviados y horrorizados al mismo tiempo. Han asesinado a un hombre, pero era necesario, se dicen entre ellos. Era por Rusia. Comienzan a planear cómo deshacerse del cuerpo. Yusupov, en shock, se queda en el sótano mirando el cuerpo. Y entonces, algo imposible sucede. Los ojos de Rasputín se abren. Yusupov describe este momento en sus memorias con horror visceral. Los ojos grises de Rasputín, esos ojos que habían hipnotizado a tantos, se fijan en él con una expresión de rabia pura. Y entonces, increíblemente, Rasputín comienza a levantarse. Se pone de pie, tambaleante, con la camisa empapada de sangre. Se lanza hacia Yusupov, intentando agarrarlo. Yusupov grita y corre hacia las escaleras. Rasputín lo persigue, subiendo las escaleras, gritando: «¡Félix! ¡Félix! ¡Te diré todo a la zarina!». Esto ya no es simplemente aterrador, es pesadillesco. Los conspiradores arriba escuchan los gritos.
ven a Yusupov salir del sótano pálido como un fantasma, y detrás de él, Rasputín, con una herida de bala en el pecho, persiguiéndolo como algo salido de un cuento de terror. Rasputín logra salir del palacio al patio nevado. Está herido, sangrando, pero sigue moviéndose. Puriskevich, recuperándose del shock, toma su revólver y corre tras él. Dispara, falla, dispara de nuevo. Esta bala impacta en la espalda de Rasputín. Dispara una tercera vez, impactando en la cabeza. Rasputín finalmente cae en la nieve, su sangre tiñendo de rojo la blancura inmaculada. Los conspiradores se acercan con cautela, como si temieran que volviera la diante a levantarse. Lo golpean con un palo pesado repetidas veces en la cabeza, asegurándose de que esta vez realmente esté muerto. Luego arrastran el cuerpo de vuelta al palacio, pero aún no terminan. Temen que si encuentran el cuerpo, la investigación los descubra. Deciden arrojarlo al río Neva, que fluye congelado cerca del palacio. Enrollan el cuerpo en una cortina pesada, lo atan con cuerdas y lo llevan en automóvil hasta el puente Petrovsky. Alrededor de las 5 de la madrugada, bajo la oscuridad preamanecer, arrojan el cuerpo al agua helada, a través de un hueco en el hielo. El Neva se traga a Rasputín. Los conspiradores regresan al palacio, exhaustos, traumatizados, convencidos de que han salvado a Rusia, pero dejaron evidencia: sangre en el patio, una bota de Rasputín caída en la nieve, y testigos. Un policía que patrullaba cerca escuchó los disparos. Sirvientes del palacio que vieron cosas extrañas esa noche. El cuerpo de Rasputín fue encontrado 2 días después, el 19 de diciembre, por buscadores bajo el hielo del Neva. Y aquí la historia se vuelve aún más perturbadora. La autopsia reveló agua en los pulmones. Esto significaba que Rasputín aún estaba vivo cuando fue arrojado al río. Sobrevivió al envenenamiento, sobrevivió a múltiples disparos, sobrevivió a los golpes en la cabeza y murió ahogado bajo el hielo del Neva, intentando liberarse. Los doctores encontraron sus manos levantadas, como si hubiera intentado hasta el último momento romper el hielo que lo aprisionaba. Esta conclusión de la autopsia ha sido cuestionada por algunos historiadores modernos. Señalan que la presencia de agua en los pulmones no es prueba definitiva de que estuviera consciente al ahogarse. Podría haber sido aspiración pasiva de agua. Pero en ese momento, y en la imaginación pública, la imagen era clara. Rasputín era prácticamente inmortal. Había necesitado veneno, balas y ahogamiento para finalmente morir. La noticia de su muerte se extendió por Petrogrado como un incendio. Inicialmente, las autoridades intentaron ocultar los detalles, pero pronto toda la ciudad sabía quién lo había matado y cómo. Yusupov y los otros conspiradores esperaban ser tratados como héroes. La reacción fue complicada. Muchos aristocráticos y miembros de la Duma aplaudían en privado. Por fin alguien tuvo el coraje de hacer lo necesario. Era la opinión común en ciertos círculos. Puriskevich se convirtió brevemente en una especie de héroe para los conservadores patrióticos. Pero el zar Nicolás estaba furioso. No tanto por Rasputín mismo. Las investigaciones sugieren que Nicolás tenía sentimientos ambiguos sobre él, sino porque el asesinato había sido cometido por miembros de la alta aristocracia, incluyendo su propio primo. Era una afrenta directa a la autoridad imperial, y Alexandra estaba devastada. Sus diarios de esos días, preservados en archivos, muestran un dolor profundo. Han matado a nuestro amigo, el santo que Dios envió para salvar a Alexei. ¿Cómo sobreviviremos sin él? Siento que con él se fue nuestra última esperanza. El funeral de Rasputín fue pequeño, privado, solo para la familia imperial. Alexandra insistió en enterrarlo en los jardines del palacio de Alejandro. Colocó iconos sobre su tumba. Rezó constantemente sobre ella. Pero los conspiradores habían cometido un error de cálculo catastrófico. Creían que matando a Rasputín salvarían la monarquía. En realidad, precipitaron exactamente lo opuesto. La muerte de Rasputín
no detuvo el deterioro de la situación, lo aceleró, porque ahora Alexandra estaba más aislada que nunca, más paranoica, más convencida de que todos conspiraban contra ella y su familia. Y Nicolás, que había dependido de Rasputín para mantener a su esposa emocionalmente estable, ahora enfrentaba a una Alexandra al borde del colapso. Menos de 3 meses después del asesinato de Rasputín, en marzo de 1917, estalló la Revolución de Febrero. Huelgas, manifestaciones, motines militares. En cuestión de días, la dinastía Romanov, que había gobernado Rusia durante 300 años, colapsó. Nicolás abdicó. La familia imperial fue arrestada, y aquellos que esperaban que la muerte de Rasputín trajera estabilidad, observaron horrorizados cómo Rusia descendía al caos. El gobierno provisional que reemplazó al zar solo duró meses antes de ser derrocado por los bolcheviques de Lenin en octubre de 1917. La predicción de Rasputín, si realmente la hizo, se estaba cumpliendo con precisión aterradora. Había sido asesinado por nobles, y ahora esos nobles tendrían que huir de Rusia o enfrentar la muerte. Sus manos estaban manchadas de sangre que no podían lavar. El gran duque Dmitri fue exiliado por el zar a Persia, lo que irónicamente le salvó la vida, ya que no estaba en Rusia cuando los bolcheviques ejecutaron a la mayoría de la familia imperial. Yusupov logró escapar a París con parte de su fortuna. Purishkevich murió de tifus en 1920, pero la familia imperial no tuvo tanta suerte. En julio de 1918, los bolcheviques ejecutaron a Nicolás, Alexandra y sus 5 hijos en una habitación en Ekaterimburgo. Alexei, el niño que Rasputín había salvado tantas veces, recibió varios disparos, pero inicialmente sobrevivió gracias a las joyas cosidas en su ropa, que actuaron como armadura improvisada. Finalmente, fue rematado con bayonetas. Tenía 13 años. Cuando los blancos, las fuerzas anticomunistas, brevemente recuperaron el control de la región meses después, exhumaron el cuerpo de Rasputín de su tumba en los jardines imperiales. En un frenesí de odio y superstición, lo quemaron. Las cenizas fueron esparcidas, destruyendo físicamente hasta el último rastro del hombre que había dominado los últimos años del imperio zarista. Pero destruir el cuerpo no destruyó la leyenda. De hecho, la alimentó. Más de 100 años han pasado desde aquella noche en el Palacio Yusupov. Más de un siglo desde que el cuerpo de Grigori Rasputín fue arrojado al Neva helado. Y sin embargo, su nombre aún evoca fascinación, horror, misterio. ¿Cómo es posible que un campesino siberiano analfabeto haya dejado un legado tan poderoso? La respuesta está en lo que Rasputín representa, más que en lo que realmente fue. En los años inmediatamente posteriores a su muerte y a la Revolución Rusa, Rasputín se convirtió en un símbolo perfecto para explicar el colapso del imperio. Los blancos, las fuerzas zaristas en el exilio, lo describían como el demonio que destruyó a los Romanov desde dentro. Los rojos, los bolcheviques victoriosos, lo pintaban como el ejemplo perfecto de la decadencia y corrupción del antiguo régimen. Ambos lados estaban equivocados, o al menos exageraban enormemente. Rasputín no causó la caída del imperio zarista. Las causas fueron estructurales, profundas, inevitables. Un sistema autocrático obsoleto, desigualdad masiva, una guerra catastrófica, falta de reformas. Pero era más fácil culpar a un villano individual que examinar fallas sistémicas. En Occidente, la historia de Rasputín se volvió material de sensacionalismo. Libros, películas, obras de teatro, todos competían por presentar la versión más escandalosa. El monje loco, el místico con poderes hipnóticos, el degenerado que sedujo a la zarina. La mayoría de estas representaciones mezclaban hechos con pura ficción. La cultura popular lo convirtió en una especie de superhombre malvado. La canción Rasputín, del grupo Boney M. en 1978, lo describe como Russia's Greatest Love Machine,
la máquina de amor más grande de Rusia, perpetuando el mito de sus proezas sexuales supernaturales. Películas lo muestran con poderes casi mágicos, capaz de seducir a cualquier mujer con una mirada, inmortal hasta que recibe suficiente daño para matar a 10 hombres. Estas representaciones son entretenidas, pero históricamente cuestionables. El verdadero Rasputín era más complejo y, en cierto modo, más interesante que el personaje de leyenda. ¿Qué sabemos realmente sobre él, despojado de mitología? Era un hombre con una intuición psicológica extraordinaria. Podía leer a las personas con una precisión que parecía sobrenatural, pero probablemente era el resultado de observación aguda y experiencia. En una época y sociedad donde la psicología como ciencia apenas existía, él la practicaba instintivamente. Tenía un carisma magnético que no se basaba en apariencia física, sino en presencia. La capacidad de hacer que las personas se sintieran vistas, comprendidas, importantes. En la aristocracia fría y formal de San Petersburgo, esto era como agua en el desierto. Poseía una fe genuina, aunque heterodoxa. No era un fraude completo fingiendo creencias que no tenía. Realmente parecía creer en su conexión especial con lo divino, pero combinaba esta fe con una voluntad de violar todas las normas morales convencionales, justificándolo con su teología peculiar del pecado como camino a la gracia. Era un manipulador genial. Comprendía el poder y cómo ejercerlo sin poseerlo formalmente. En la corte imperial, donde el protocolo y el título lo eran todo, él operaba fuera de las reglas, y esto le daba una ventaja. Y sí, ayudaba a Alexei. Los documentos históricos son claros en esto. Múltiples veces, cuando los médicos imperiales habían perdido la esperanza, Rasputín visitaba al zarevich y su condición mejoraba. ¿Cómo? Probablemente por las razones que los médicos modernos han sugerido: efecto placebo, reducción del estrés, suspensión de tratamientos dañinos. Pero para Alexandra era un milagro, y en ese milagro repetido estaba la fuente de todo su poder. El legado de Rasputín en la historia rusa es paradójico. Por un lado, contribuyó significativamente a la deslegitimación de la monarquía en sus años finales. Su presencia en el círculo íntimo imperial, sus escándalos ampliamente conocidos, la percepción de que un loco influía en decisiones de Estado, todo esto erosionó el respeto por los Románov. Pero por otro lado, también fue un chivo expiatorio conveniente. Permitió a muchos rusos evitar las preguntas más difíciles sobre su sistema político y social. Si todo era culpa de Rasputín, entonces eliminar a Rasputín resolvería los problemas. Esta simplificación excesiva impidió las reformas reales que podrían haber salvado al imperio. En la Rusia moderna, la figura de Rasputín sigue siendo controvertida. Algunos lo ven como un charlatán vergonzoso. Otros, curiosamente, lo han rehabilitado parcialmente como un místico genuino mal entendido. Su pueblo natal, Pokrovskoye, tiene ahora un pequeño museo dedicado a él. Es un destino turístico para los fascinados por su leyenda. La Iglesia Ortodoxa rusa oficialmente lo rechaza. No es un santo, nunca lo será. Pero extraoficialmente, algunos fieles populares lo veneran, creyendo que fue un starets genuino, perseguido por no conformarse con la jerarquía eclesiástica. Pero quizás el legado más profundo de Rasputín no está en Rusia, sino en lo que su historia revela sobre la naturaleza del poder, la fe y la desesperación humana. Rasputín ascendió al poder no porque fuera el más inteligente, el más educado o el más virtuoso. Ascendió porque ofreció algo que nadie más podía: esperanza a una madre desesperada. Y esa madre tenía acceso al poder absoluto. Su historia nos recuerda que el poder político no solo fluye de instituciones y leyes, también fluye de necesidades emocionales, de dependencias psicológicas, de la búsqueda humana de sentido y esperanza en medio del sufrimiento. Alexandra no era estúpida, era una mujer educada, inteligente,
que había crecido en cortes europeas sofisticadas. Pero cuando su hijo sufría agonías indescriptibles y los mejores médicos del mundo no podían hacer nada, ella se volvió hacia el hombre que le prometía milagros. Y cuando los milagros parecían ocurrir, ninguna cantidad de evidencia de sus fallos morales podía destruir esa fe. Esto nos dice algo incómodo sobre todos los humanos. En momentos de crisis existencial, la racionalidad a menudo se desvanece. Nos aferramos a lo que nos da esperanza, incluso cuando la evidencia sugiere que deberíamos ser más escépticos. La historia de Rasputín también es una historia sobre cómo las sociedades manejan o no manejan el cambio. La Rusia de principios del siglo XX enfrentaba una transformación inevitable, de sociedad agraria a industrial, de autocracia a algo más democrático, de aislamiento a integración con el mundo moderno. En lugar de liderar este cambio, Nicolás y Alexandra se aferraron al pasado. Creían que podían mantener el viejo orden mediante la fe, la voluntad y el poder de Dios, trabajando a través de hombres como Rasputín. No podían. Ninguna sociedad puede. Y cuando los conspiradores mataron a Rasputín, pensando que estaban salvando el viejo orden, en realidad precipitaron su caída final. Porque no puedes salvar un sistema matando a un síntoma. Solo puedes retrasarlo brevemente. Hay lecciones aquí para nuestro propio tiempo. Vivimos en una era de cambios rápidos y disruptivos, tecnológicos, climáticos, sociales, y constantemente buscamos villanos individuales para culpar por los problemas sistémicos. Si solo elimináramos a este político, a este CEO, a este líder, todo mejoraría. Pero Rasputín nos enseña que rara vez es tan simple. Los problemas sistémicos requieren soluciones sistémicas. Eliminar individuos puede ser satisfactorio emocionalmente, pero no resuelve las causas fundamentales. También está la dimensión humana. Al final, Rasputín era un hombre, complicado, contradictorio, profundamente humano, capaz de bondad genuina y de manipulación calculadora, de fe sincera y de hipocresía flagrante. No era un demonio ni un santo, era algo más difícil de categorizar, un ser humano complejo, atrapado en circunstancias extraordinarias. Su muerte fue brutal, casi increíblemente violenta, y sin embargo, hay algo trágico en ella. Los conspiradores que lo mataron creían que estaban actuando heroicamente. Yusupov vivió hasta 1967, muriendo en París a los 80 años. Nunca expresó arrepentimiento por haber matado a Rasputín. Hasta el final de su vida, insistió en que había sido necesario, patriótico, justificado. ¿Tenía razón? La historia sugiere que no. La muerte de Rasputín no salvó nada. Si acaso, aceleró la catástrofe que esperaba evitar. Hoy, más de 100 años después, Rasputín vive en el imaginario colectivo de una manera que pocos de sus contemporáneos logran. Nicolás II es recordado principalmente como el último zar, un gobernante débil que perdió su imperio. Pero Rasputín es recordado como una fuerza de la naturaleza, alguien que desafió categorización, que vivió según sus propias reglas en un mundo de reglas estrictas. Su tumba fue destruida, sus cenizas esparcidas, pero su leyenda es indestructible, y quizás eso es apropiado, porque Rasputín entendió algo fundamental, que las historias tienen más poder que los cuerpos, que las leyendas sobreviven cuando la carne se desintegra, desde su pueblo olvidado en Siberia hasta el corazón del poder imperial, desde la pobreza absoluta hasta conversaciones con zares, desde ser nadie hasta ser alguien que todo el mundo conocía, temía o admiraba, y finalmente, desde la mortalidad hasta la inmortalidad, no a través de santidad, sino a través de infamia. Grigori Yefimovich Rasputín, el campesino que se convirtió en leyenda, el hombre que gobernó desde las sombras, el místico imposible de categorizar, el santo disoluto, el demonio con fe. Su historia terminó en el hielo del Neva,
pero su eco resuena aún, recordándonos las contradicciones del alma humana, el peligro de la fe ciega, la fragilidad del poder y lo difícil que es separar la verdad de la leyenda cuando ambas se entrelazan tan íntimamente. Entonces, viajeros nocturnos, regresemos a la pregunta con la que comenzamos. ¿Cómo es posible que un campesino analfabeto de Siberia llegara a tener más poder que príncipes y ministros? La respuesta, como hemos descubierto, es que Rasputín comprendió algo que los educados y poderosos a menudo olvidan. El verdadero poder no siempre reside en títulos o instituciones. A veces reside en algo mucho más básico: la capacidad de ofrecer esperanza a quien la necesita desesperadamente. Alexandra necesitaba creer que su hijo podía salvarse. Nicolás necesitaba creer que su imperio podía preservarse. Y Rasputín les ofreció esa creencia. No importaba si era verdadera o falsa. En momentos de crisis existencial, la necesidad de creer supera la necesidad de verificar. Pero también hemos aprendido las consecuencias de ese tipo de fe ciega. Cuando una madre convierte su desesperación personal en política de Estado, cuando un imperio se sostiene no en fundamentos racionales, sino en milagros místicos, el colapso es inevitable. ¿Fue Rasputín un villano? ¿Un héroe mal entendido? ¿Un fraude genial? ¿Un místico genuino? Quizás la pregunta misma está mal planteada. Quizás Rasputín era todas estas cosas y ninguna. Un ser humano complejo operando en circunstancias extremas, haciendo lo que todos los humanos hacemos. Tratando de sobrevivir, buscando significado, persiguiendo poder y placer. Todo mientras nos convencemos de que nuestras acciones sirven a un propósito mayor. Su historia nos enseña sobre el peligro de buscar soluciones simples a problemas complejos. Los conspiradores pensaron que matar a Rasputín salvaría a Rusia. Los bolcheviques pensaron que eliminar a los Románov crearía el paraíso de los trabajadores. Ambos descubrieron que la realidad es más complicada que nuestras narrativas reconfortantes. Y finalmente, su historia nos recuerda nuestra propia mortalidad y la inmortalidad paradójica de las leyendas. El cuerpo de Rasputín fue destruido, quemado, reducido a cenizas. Pero más de 100 años después, su nombre sigue siendo conocido, su historia contada, su influencia sentida. No porque fuera bueno o malo, santo o demonio, sino porque fue inolvidable. Y en un mundo donde la mayoría de nosotros seremos olvidados generaciones después de nuestra muerte, hay algo casi admirable en ser inolvidable, incluso si es por razones oscuras. Cuéntame en los comentarios, ¿qué aspecto de esta historia te resonó más? ¿Fue la desesperación de Alexandra por salvar a su hijo? ¿El ascenso imposible de Rasputín desde la nada hasta el poder absoluto? ¿O quizás la noche de su muerte, esa muerte que parecía imposible de lograr? ¿O tal vez algo completamente diferente que te hizo pensar? Me fascina saber qué momentos de estas historias se quedan con cada uno de ustedes, porque cada persona se conecta con aspectos diferentes del pasado humano. Si hay otros momentos de la historia que te gustaría explorar juntos, déjamelo saber en los comentarios. Somnialis es un viaje compartido, y tus sugerencias dan forma a los próximos destinos. ¿Otras figuras históricas controvertidas? ¿Civilizaciones olvidadas? ¿Momentos que cambiaron el mundo? Cuéntame qué te llama desde las profundidades del pasado. Si este viaje te ha acompañado esta noche, si te ha hecho pensar o sentir algo nuevo, considera suscribirte a Somnialis. Cada semana exploramos un nuevo capítulo del pasado humano, buscando entender cómo llegamos a ser quienes somos. Historias que no encontrarás en libros de texto convencionales, contadas de una manera que te permite experimentarlas, no solo conocerlas. Y activa la campanita para que YouTube te avise cuando publiquemos el próximo episodio. No querrás perderte lo que viene. Si esta historia valió la pena tu tiempo, si te acompañó durante esta noche,
Un me gusta y compartirla con alguien que también ama la historia significaría mucho para mí. Cada compartir ayuda a que más viajeros nocturnos descubran estos viajes al pasado. Ahora sí, dejemos que el sueño llegue. Volvamos al principio, a aquella noche helada de diciembre en San Petersburgo. El frío que congela los pensamientos. Un hombre bebe veneno y no muere. Recibe disparos y sigue caminando. Es arrojado al río helado y aún así intenta liberarse bajo el hielo. ¿Era inmortal? No. Murió como todos morimos. Pero la historia que dejó, esa sí es inmortal. Mientras cierras los ojos esta noche, imagina las calles nevadas de Petrogrado. El vapor de las respiraciones en el aire helado. El crujir de la nieve bajo botas. Y en algún lugar, en la memoria colectiva de la humanidad, Grigori Rasputín sigue caminando, indestructible no porque fuera un santo o un demonio, sino porque su historia toca algo fundamental en el alma humana, nuestro anhelo de poder, nuestro miedo a la mortalidad, nuestra fascinación con lo inexplicable. Duerme ahora, viajero nocturno. Deja que estas imágenes del pasado se mezclen con tus sueños. Y cuando despiertes, recuerda, la historia no es solo un catálogo de fechas y eventos. Es un espejo que refleja quiénes somos, qué tememos, qué deseamos. Rasputín fue real. Sus acciones tuvieron consecuencias que reverberan hasta hoy. Pero también fue una leyenda, una historia que contamos para entendernos a nosotros mismos. Y quizás eso es lo que todos somos al final. Historias que tratamos de hacer memorables antes de que el tiempo nos borre. Hasta nuestro próximo viaje nocturno, hasta la próxima historia que desenterremos de las profundidades del tiempo. Hasta entonces, buenas noches desde Somnialis. Que el pasado te enseñe, que el presente te desafíe y que el futuro te inspire. Duerme bien.